el pánico se apodera de Europa. 6 de cada 10 empresas británicas cerrarán por altos costes de la energía. Así es, el pánico recorre las calles de la Unión Europea, y muy especialmente de Inglaterra, luego que se diera a conocer que probablemente 6 de cada 10 empresas del Reino Unido quebrarán en los próximos meses y años, debido al drástico aumento de la energía. Esta situación se ve exacerbada debido al reciente anuncio del Kremlin en el sentido de que cerrará el grifo del gasoducto Nord Stream 1, principal vía de suministro de gas a Europa. Este cierre del gasoducto ruso se presenta luego que se detectaran fallas en las turbinas de bombeo, así como en algunos otros elementos de las plantas de bombeo de gas. Estas fallas se hacen presentes debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento que no se les había dado a consecuencia de las sanciones impuestas contra Rusia por la misma Unión Europea, así como por los Estados Unidos y demás lacayos de este último país. De esta forma, las sanciones no solo están afectando a Rusia, sino que, sobre todo, están afectando más gravemente a los mismos que las impusieron, de tal modo que esta intermitencia en el suministro del gas ruso a Europa, así como el cese definitivo del mismo gas de forma indefinida, presiona al alza los precios de la energía a nivel mundial, sobre todo si hablamos del viejo continente, es decir, de Europa. Razón por la cual la factura de la energía eléctrica a empresas y hogares ha subido más del 200% en lo que va de año, previéndose un aumento del doble en los meses que restan del año, lo que equivaldría a pagar 4 veces lo que se pagaba hasta antes de las sanciones antirrusas. De esta forma, los que más están sufriendo por estas sanciones contra Rusia, son precisamente los países que las impusieron, y los más perjudicados entre todos ellos son precisamente los países de la Unión Europea, así como el Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, este país también está pagando las consecuencias de haber impuesto sanciones ilegales e irracionales contra Rusia, solo que el efecto en ellos no es tan severo como lo es para Europa. Esto es así debido a que los países europeos son más dependientes de la energía suministrada por el exterior que los Estados Unidos, pues este último país es uno de los principales productores a nivel mundial, tanto de gas como de petróleo, mientras que los europeos dependen casi en su totalidad de los suministros del exterior. De tal modo que los mismos Estados Unidos son los que están aprovechando las sanciones antirrusas para sustituir el gas ruso con su propio gas, solo que Estados Unidos no tiene la capacidad de sustituirlo por completo, a lo sumo lo podrá sustituir en un 20%. Pero aún así, ellos, los estadounidenses, son los que están ganando con este veto al gas ruso, pues ellos lo están sustituyendo con su propio gas, nada más que el gas norteamericano es cuando menos el doble de caro que el gas ruso. De ahí el por qué la factura de la energía eléctrica, así como del gas, haya subido al 200% para los europeos, pues le están comprando el gas a los Estados Unidos, y a otros proveedores, solo que a un sobrecoste bastante considerable con respecto al gas ruso. Pero así quieren ellos. Pagar al doble, o al cuádruple, el precio de la energía, pero no comprársela a Rusia. Vaya pensamiento más estúpido. De esta forma tenemos que ya se lanzan señales de alarma por parte de economistas y analistas financieros en el sentido de que hasta el 60% de las empresas del Reino Unido podrían quebrar a causa del aumento brutal en el precio de la energía. Pues recordemos que un importante coste de la fabricación de las mercancías es precisamente el coste que representa la energía necesaria para producirlas, representando algo así como el 20% del total, esto hasta antes de las sanciones contra Rusia.
Pero si consideramos que se prevé que el coste de la energía cuadruplique su precio en los próximos meses, el coste de producir cualquier cosa se hará insostenible, pues no podrán competir contra las empresas extranjeras, porque solo el coste de la energía para producir esos productos representará más del 40% del coste total. De esta forma es previsible, más que previsible, es 100% seguro, que muchas empresas europeas cerrarán, y las que puedan salir del país, saldrán. Saldrán hacia otros países donde la energía sea más barata, y donde la mano de obra también lo sea, con lo que se puede prever una migración masiva de empresas europeas hacia Asia, África y América Latina, siendo su principal destino muy probablemente la India, China, México, Malasia, Singapur, Vietnam, etc. De este modo países como México, y hasta la misma China, pueden salir muy beneficiados de esta guerra económica entre los países occidentales y Rusia. Pues debido al veto a la energía rusa, muchas empresas del viejo continente podrían emigrar a México. Más si este país les brinda unas condiciones favorables, porque la competencia por atraerlas se volverá muy salvaje entre los diferentes países para lograr que los elijan como su destino final. Pero como sea, seguramente habrá para todos. Pero los que sí saldrán enormemente perjudicados con todo esto serán precisamente los ciudadanos de los países europeos, pues no solo pagarán más por la energía, así como por el gas, petróleo y derivados del mismo petróleo, sino que también verán cómo pierden sus empleos, y los que los conserven, lo harán bajo peores condiciones laborales. Esto traerá una enorme crisis económica a Europa y al Reino Unido, una crisis que no se había visto desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pues habrá una hiperinflación de más del 18%, esto en las previsiones más optimistas, mientras que hay otros analistas que pronostican una inflación del 25% o más. Y si a esta brutal inflación le sumamos un desempleo no visto en más de 70 años, el cóctel se volverá súper explosivo, algo digno de verse. ¿Y todo por qué? Por serviles, por lamebotas del tío Sam, además de orgullosos, en el sentido negativo de la palabra, y tontos, más que tontos, súper estúpidos. Hay que ser un verdadero ignorante para no haber previsto estas cosas, si eran materia de quinto grado, es decir, hasta un niño las pudo haber previsto. ¿O es que eso era precisamente lo que buscaban los líderes europeos, así como sus amos estadounidenses? Seis de cada 10 empresas británicas podrían cerrarse por alza del precio de electricidad. 6 de cada 10 empresas en el Reino Unido podrían quebrar debido al aumento del precio de la electricidad, informó la agencia Bloomberg, citando los datos del grupo de cabildeo de fábricas británicas, May Cook. Según el estudio, aproximadamente la mitad de las empresas vieron un aumento en las facturas de electricidad de más del 100% durante el último año. Además, un 13% de las fábricas ya han reducido sus horas de operación o evitan los periodos pico por esa misma razón. El regulador energético británico, Ofgem, anunció antes un aumento del 80% en la factura de electricidad máxima permitida para los consumidores a partir del 1 de octubre, debido al aumento de los precios mundiales de la energía. De esta manera, la factura máxima de los británicos podría aumentar en 1.578 libras, unos $1.851, es decir, un 80%.
El presidente y director ejecutivo de Ofgem, Jonathan Brearley, advirtió que es probable que los precios de la energía sigan subiendo y pidió al futuro primer ministro del Reino Unido que adopte nuevas medidas para combatir el aumento de los precios. El pánico se apodera de Europa por la negativa de Occidente al gas ruso. El anuncio de que el gasoducto Nord Stream 1 permanecerá cerrado indefinidamente ha generado incertidumbre y miedo entre los líderes de la Unión Europea, que dependen en gran medida del gas proveniente de Rusia. Una vez más, las sanciones económicas en contra de Moscú son un tiro de gracia para Occidente. La exdirectora ejecutiva de la Energy Trade Association, Angela Knight, reconoció que Rusia ha sabido mover sus fichas mejor que el bloque europeo en la llamada guerra económica. El hecho que sembró el temor en la Unión Europea fue el anuncio de la compañía rusa Gazprom sobre la suspensión indefinida de operación del gasoducto Nord Stream 1, el cual abastece de gas a buena parte del territorio europeo. La zona euro depende mucho de Rusia en materia de combustibles. Casi el 40% del gas que consume proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. En el petróleo la dependencia es menor, aunque considerable. 26%. Sin embargo, desde el pasado 30 de mayo, el bloque vetó a más de 2/3 partes de las exportaciones de gas ruso a la Unión Europea. El objetivo es que, para finales de 2022, la región reduzca sus importaciones de este energético desde suelo ruso hasta en un 90%. Sin embargo, el temor a un posible desabasto de energía es una realidad entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Hemos entrado en pánico como país, Europa también ha entrado en pánico, y no es sorprendente y no lo critico, comentó la exdirectiva de la Asociación Comercial de la Industria Energética del Reino Unido en una entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg. En varias ocasiones, el gobierno del presidente Vladimir Putin advirtió que las sanciones en contra de Rusia acabarían por afectar a toda la economía europea. Sin embargo, a 6 meses del inicio del conflicto en Ucrania, Occidente se empeña en mantener una política de castigo en contra del Kremlin. En realidad, Putin está jugando muy bien la guerra económica. Está jugando la guerra psicológica extremadamente bien. En realidad, durante los últimos 20 o 25 años, ha habido una visión europea sobre la política energética que ha dado lugar a muchas dependencias de países externos y que no son del todo amigables, aseguró Knight, quien también fue directora de la Asociación de Banqueros Británicos. El gobierno ruso ha dicho que, si existen obstáculos para regularizar el suministro de gas a Europa desde la Federación de Rusia, se debe a las consecuencias de las sanciones que le han impuesto a Moscú, no a una negativa del Kremlin. Sin embargo, Occidente insiste en que la culpa es del país euroasiático. Angela Knight, exdiputada del Partido Conservador de su país, también criticó que la Unión Europea nunca diseñó un modelo energético autosustentable, aunque reconoció que la globalización impide analizar los problemas desde una visión del autoabasto, ya que en estos tiempos todas las naciones son dependientes entre sí. Hoy soy un gran creyente en el comercio internacional y no creo que debamos ser insulares, pero sí creo que necesitamos más seguridad energética y sí creo que necesitamos más seguridad en nuestros alimentos, comentó la exfuncionaria británica. Lo que ha sucedido es que nos hemos alejado demasiado de esa seguridad personal,
de esa seguridad del país, Reino Unido, y nos hemos metido demasiado en dependencias que eran de larga distancia, potencialmente hostiles, y que nos hemos cegado a las consecuencias porque el suministro era barato y abundante y razonablemente local. Nos hemos equivocado en nuestra política energética durante mucho, mucho tiempo, señaló Knight.